Muy buenas compañía, bienvenida, bienvenido. Hoy estamos aquí con mis queridos alumnos que son Inma, Marta, Marta la otra, Lola, Montaña, Olga, Carlos y María Ángeles. Muy buenas, chicos. Hola. 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 Y vamos a hablar de la comedia del arte. Llevo una semana preparando esta clase y la verdad es que me ha parecido muy interesante. He descubierto, bueno, o me he enterado que la primera vez que se representa en España es en nuestra ciudad, es en Sevilla, en 1538, y que sobre esa representación parece ser que también estuvo implicado Lope de Rueda. Nace en Italia, aproximadamente en el siglo XVI, y fíjense ustedes que la verdad es que yo lo desconocía, ¿vale? Pero sobre todo me ha sorprendido la inmensa influencia que tiene la comedia del arte en tantísimas cosas, incluso en mis clases, sin saberlo yo. Porque fíjense que ahora lo veremos, ¿no? Que el concepto de improvisación que hay en la comedia del arte es prácticamente el mismo. ¿Qué pasa aquí? ¿Me escuchan ustedes? Sí. Sí. Estaba diciendo que tiene una gran influencia, incluso sin yo saberlo, en mis propias clases. Y es que al final el sistema de trabajo que utiliza la comedia del arte se parece muchísimo, fíjense ustedes, a los ejercicios de improvisación que nosotros hacemos. En la comedia del arte hay una serie de arquetipos, una serie de roles sobre los que se trabaja siempre. Ahora veremos un poquito cómo son los orígenes, de dónde viene todo esto. Pero en definitiva, esos juegos de improvisación que hacemos nosotros, pues son roles en situaciones, improvisaciones sobre roles en situaciones. Esto, lógicamente, yo no lo había cogido de la comedia del arte. Yo lo he cogido de escuelas o de profesores que yo he tenido y yo lo he ido adaptando. Pero lógicamente, pues tiene que venir de ahí, no puede ser de otra manera, ¿no? En el inicio, habiendo estudiado, yo tengo la sensación de que la comedia del arte pertenece a una corriente que nace en Europa prácticamente con los finales, los coletazos finales del latín, cuando empiezan a nacer lo que se conocen como las lenguas vernáculas. Que supongo que quizá del colegio o quizá por su curiosidad personal, pues recordarán ustedes aquello de, fíjense lo que les voy a decir, del mester de clerecía. Ah, el mester de clerecía. ¿No? Esto les sonará del cole, ¿no? Sí. En los inicios del castellano, el latín evoluciona popularmente. Y hay una serie bueno, y el conocimiento, la alfabetización, pues podemos decir que no llega a todas las capas de la sociedad. Más bien llegan muy pocas. Entonces hay unos estilos cultos de escritura, de literatura, y unos estilos más vulgares. ¿Vale? En este caso, pues el mester de clerecía es el trabajo, mester es el trabajo que hacen los clérigos, y el de los juglares es el más popular. En esta corriente, en esta línea, que en España tenemos una versión que no sé si les sonará, que son los cómicos de la legua. Cómicos de la legua. Los cómicos de la legua son una versión española del mismo fenómeno. Y es que fíjense ustedes que si diseccionamos bien la comedia del arte, podemos ver que tiene mucho de lo que nosotros conocemos como teatro clásico, la máscara. La máscara que podemos decir que es tan característica de la comedia del arte, en realidad lo que es característica es del teatro griego y romano. Es de esa tradición de la que viene. Más aún si piensa que es algo que
que germina en Italia, ¿no? Entonces ya lo puedes tener por seguro que ese es el origen, ¿no? También hemos hablado, y fíjense como esto que yo les he dicho en alguna clase, viene como anillo al dedo, con lo que le gustan a Lola las acciones físicas. Yo en el origen de la acción física, en el origen del sistema Stanislavski, yo les he dicho a ustedes, o a algunos de ustedes, que anteriormente a Stanislavski, anteriormente a Strindberg, anteriormente a Ibsen, se hacía otro tipo de teatro. Se hacía un teatro que en realidad es muy parecido a la comedia del arte, por eso digo que es digna hija de su época, llevado a cabo por familias de actores. Imagínense que nosotros fuésemos una compañía de teatro y que nosotros fuésemos familia, ¿de acuerdo? Entonces nosotros como familia, pues nuestra profesión podría ser panadero, podría ser la que sea, en este caso pues seríamos actores. Nosotros no haríamos lo que hoy se conoce como un casting, sino que a lo mejor resulta que Olga es escritora y escribe una obra de teatro para nosotros. Entonces yo, dentro de la obra de teatro, siempre voy a ejercer un rol parecido. Carlos siempre va a ejercer un rol parecido. Parecido, no igual, parecido. Es decir, es fácil pensar que en Shakespeare el actor que hacía de Hamlet es el actor que hacía de Romeo, pero no es el actor que hacía de Otelo. Ese actor en Otelo probablemente hiciera de Miguel Casio. Y así era como funcionaban, ¿vale? Y en este caso de la comedia del arte, hay una serie de arquetipos, algunos de ellos súper célebres, algunos de ellos que ahora los veremos, que se han actualizado, que están hoy en día, e incluso ocultos en muchos personajes que nosotros conocemos, ¿no? Personajes, bueno, pues muy célebres, ¿no? Que fíjense ustedes, sin ir más lejos, Mario Moreno, Cantinflas, con esos bigotitos, ¿no? Para arriba, ¿no? Con esos pantalones medio caídos, con esa lengua que se le trababa. Al final, son trozos de los diferentes personajes de comedia del arte hechos uno mismo. Al final, Charles Chaplin, Charlotte, es una especie de arlequino. Hay mucho de la comedia del arte en la cultura de la interpretación. Y ya les digo que incluso yo, sin ser consciente de ello, pues lo traigo a mis clases. Como ya les he dicho, pues es algo es un movimiento que se origina en Italia, que es muy autóctono. De hecho, los personajes tienen una procedencia. Es decir, este arquetipo de arlequino habla un dialecto concreto. Italia no era un país como ahora. Italia eran muchos reinos. En el sur de Italia Nápoles era español. Bueno, pues hay un personaje que es el capitano, que representa a un soldado español y que habla italiano de aquella manera, como la podríamos hablar nosotros llevando 3 meses en Italia, quizás, ¿no? Entonces, si el personaje es de Nápoles, pues habla napolitano. Si el personaje es de Venecia, pues habla veneciano, ¿vale? Para mí, pues claramente tiene una grandísima influencia en Shakespeare. Este personaje del capitano, fíjense ustedes que yo no lo sabía, pero de pronto estudiando el arquetipo, me ha venido muy claro. Yo representé una obra que se llamaba Trabajos de amor perdidos, en el que el personaje que yo llevaba a cabo era un caballero español que parecía aguerrido, pero que en el fondo era un cobarde, y tiene todas las características del personaje capitano. Claro, una vez, yo como tengo claro ese personaje, porque lo he hecho yo, una vez que me pongo a estudiar en las características de capitano, digo, leche. Vale, ya hemos dicho de Cantinflas, hemos dicho de Chaplin. Recuerden ustedes el Chavo del Ocho. Esas rutinas que tenían en el Chavo del Ocho de improvisación.
por supuesto, los payasos. ¿Vale? Pero es más, nosotros estamos con Lorca. La zapatera prodigiosa es una mirandolina. El tío de Rosita la soltera es un doctor. Y en realidad, si te pones a buscar, pues muy fácilmente encontrarás por todas partes similitudes. Ellos trabajaban con estos arquetipos, que ahora desglosaremos un poquito más, que se dividían básicamente en dos partes, ¿vale? Que eran los amos y los criados, ¿vale? Bueno, es como un triángulo, ¿vale? Están los amos, los criados, que son los personajes enmascarados, y generalmente las tramas van sobre temas de amor. Estos personajes principales de los temas de amor van sin máscara, ¿vale? Y son pues más convencionales, ¿vale? Son los que guían la trama, pero no son estos arquetipos tan potentes como puede ser Colombina, como puede ser Arlequino, Capitano, Doctores o Pantalones. Al final, esto del Mester de Juglaría, este tipo de movimientos, los corrales de comedia, los cómicos de la legua, todo este tipo de movimientos nacen por necesidad del público. Porque al final, igual que para nosotros, para ellos era el teatro. Imagínate poner una Antígona en un pueblo de Sevilla en el siglo XVI. Es un teatro que es inaccesible para ellos, ¿no? Para nosotros en ocasiones también, pero para ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de improvisaciones que hacen muchos chistes de golpe, muchos chistes de caídas, incluso cosas soeces, podemos decir, ¿vale? Pues claro, eso al pueblo llano le llegaba de lujo, ¿no? De hecho, según he estado investigando, parece ser que Goldoni, autor de La Posadera, escribe un tratado en el que dice que la comedia del arte se ha muerto. Y se ha muerto por exceso dentro de las improvisaciones de lo vulgar, de lo soez, de lo poco. Entonces él hace una adaptación en su obra teatral ya escrita de la comedia del arte para un público, digamos, más aburguesado, ¿vale? De todas maneras, yo he leído que duró casi 3 siglos, de mediados del 16 hasta principios del 19. Sí, sí. Lo que pasa es que en cada región, en cada país, lo adaptaban a su gusto. Cada uno cogía lo que le interesaba, lógicamente. Claro, es muy fácil pensar que si venían a España, pues unos italianos, pues depende de a quién le podía sentar mal que el tonto fanfarrón fuera español. Todo esto que está diciendo lo refleja perfectamente una película que la he visto 1000 veces que se llama El viaje a ninguna parte. No la he visto. Sí la has visto, que da muchísima pena, que es de Fernando Fernández. No la he visto. No, pues de verdad lo refleja perfectamente. Son los cómicos de la legua y después cuando pasan a se acaba ese teatro actuado, que sí la has visto. Qué buenísima, buenísima. Es una familia, como tú estabas hablando, de eso, de cómicos. Una familia de cómicos que van en un carro y van representando por las cuadras, por los cafés, muy pobres, por lo que le dieron de comer. Y después cuando pasan viene el cine y entran
que te di a recordar esa escena, a ver cómo te acuerdas. No, yo no la he visto. Sé qué película es, pero estoy seguro que no la he visto. Vamos. Que Fernando Fernán Gómez tiene una escena muy graciosa que tiene que decir una frase y la dice sobreactuadísima, que yo cada vez que me acuerdo me meo de risa, porque tenía que decir, mire usted que vienen no sé, que no puedo coger los caballos porque Curro no me deja. Y dice, señorito, no puedo correr los caballos. Curro, Era cine y ya se hacía de otra forma. Y que hubiera estado toda la vida con el actor, tenía cada vez que lo hacía, se lo cortaba, y después cada vez más. ¿Cómo se llamaba esa película? ¿Me has dicho? A ninguna parte. ¿Cómo? El viaje a ninguna parte. El viaje a ninguna parte. Ganó un Goya y todo. Yo creo que fue la comedia del arte y los cómicos de la lengua. Yo la he visto 1000 veces. Tenemos que hablar de forma ordenada porque si no, no se escucha. Tenemos que respetar un poquito más los turnos de palabra. ¿Vale? Porque si no suena ruido. Esto os la recomiendo porque es una joya. Te hace reír y te da mucha pena. No es la verdad y que está resumiendo perfectamente, Luis, lo que es esa película. Esa película te lo explica claramente lo que es comedia del arte, cómico de la lengua. Pues habrá que verla, hombre, habrá que verla. Yo me considero una cómica de la lengua. Quisiera ir en un carro por ahí, representando. Es lo que a mí me gusta. Me considero así, sí. Yo me considero que pertenezco a la comedia del arte. Y perdón por la inmodestia, o no sé, lo que es. Bien, les voy a ceder a ustedes la palabra y después después les voy a proponer un juego, ¿vale? Pero primero, antes del juego, en el que vamos a analizar un poquito estos arquetipos, ¿vale? Bueno, pues les voy a pasar a ustedes la palabra primeramente por dudas que puedan ustedes tener, porque yo no me haya expresado bien o lo que sea, o para compartir pues esa información que ustedes han podido recopilar, ¿vale? Como siempre, pues voy a empezar por la persona que yo veo a la izquierda de mi pantalla. María Ángeles. ¿Te ha tocado? Pero bueno, siempre me toca a mí la primera. Muy breve, porque de esto sí que no tengo nada de idea, ¿eh? Yo sobre la comedia del arte he visto muy poco conscientemente, alguna cosa habré visto, pero muy poco. Entonces he intentado informarme un poco, pero a nivel de qué es, dónde se desarrolla y cuáles son sus personajes más importantes. Entonces, su arquetipo, digamos, ¿no? Me refiero. Me ha servido lo que tú has estado comentando, pero la verdad es que no tengo ni idea, o sea que no puedo opinar mucho más. Fíjate que se me ha quedado ahí en el tintero, en realidad, series actuales, como Aquí no hay quien viva, ¿no? El cine. Es que la fórmula es esa. Es que si en el Chavo del 8 está más lejos, pero es que esa es la misma fórmula. Entonces, fíjense, yo es que la nueva de Aquí no hay quien viva no la veo, ¿no? No me acuerdo ni cómo se llama, la que se avecina. Pero fíjate que el portero del edificio al final era el Arlequino. Y después estaba Juan Cuesta, el presidente de esta nuestra comunidad, ¿no? Era una especie de también, ¿no? De bufón que tenía un poder político, pero al final, como esos personajes, al final esos arquetipos están ahí y probablemente, pues personas que han estudiado esto, pues muy fácilmente pueden adaptar ese lenguaje a lo más cotidiano. Señor Alonso, ¿qué me dice usted? Pues mire, yo le digo que ha dicho usted casi todo lo que yo había investigado,
prácticamente. Yo he estado mirando un poco a ver qué era, que se basa principalmente en la improvisación, que los personajes improvisaban mucho, pero que también tenían parte de guión, también he leído, que había una parte que sí estaba guionizada dentro de su improvisación, que cada uno tenía asignado su personaje, digamos. Y lo de los arquetipos, que estaba también el mercader, que era otro arquetipo, los zanis, que eran como hombres y mujeres, contratados como criados y empobrecidos. Y también había visto que generalmente todos los personajes llevan máscara, como tú bien has dicho, excepto los enamorados, que son como los personajes principales. Y que tanto Shakespeare como Lope de Vega y Molière se inspiraron en la comedia del arte para escribir muchas de sus obras. Y ahora mismo no caigo en... Tú fíjate si se inspiraron, que tú acabas de hablar de un personaje que es, fíjense, es que hasta qué punto hay que mirar y prestar atención para ver las cosas. Uno de esos personajes es un mercader de Venecia. Sí. Es que solamente hay que mirar, en realidad. Una vez que te dan, una vez que tú abres los ojos, solamente tienes que mirar, en realidad, hasta dónde llega esa influencia. Además, es un personaje que generalmente él se lo lleva al drama en el mercader de Venecia. Un personaje que trabaja la comedia, pero él le da un entorno realista, ¿no? Además, un entorno muy dramático. Señor Don Carlos Carballo. Desde el sábado, más Don Carlos Carballo que nunca. Eso. Yo quiero destacar lo de las máscaras, que no sé muy bien si era el personaje el que se representaba la máscara o las máscaras era el que le daba vida al personaje, ¿no? Porque es un juego de doble filo. Por ejemplo, el médico, bueno, todas las máscaras, como sabéis, solamente era la parte del ojo, porque la voz tenía que escucharla todo el mundo. Y entonces es absurdo que tengan tapada la boca porque dificulta la buena perfección y la buena vocalización. Lo que decía, lo del médico, la nariz muy larga, con lo cual es también un doble juego de Pinocho, que era un mentiroso, y para alejar la enfermedad del doctor, del médico, como ahora llevamos mascarilla casualmente todo el mundo, ¿no? Bueno, y me llamó la atención eso, lo de las máscaras, era lo que quería resaltar, porque ya lo otro está más o menos dicho. Creo que es muy acertado y me recuerda también otro tema. Esto viene tú de que la máscara es un doble filo, ¿no? ¿Hasta qué punto eres tú el que te pone la máscara o la máscara la que se pone a tu persona? Eso. Fíjate que la semana que viene voy a sacar una entrevista a una actriz que ella dice: tienes que transitar por el personaje y dejar que el personaje transite por ti. Es un doble camino, ¿vale? Y en el caso de la máscara, sí que es verdad como que cuando tú te pones una máscara, de pronto entras en un código de personaje inmediatamente. De una forma casi subconsciente o inconsciente. Te pones la máscara y de pronto ya te ves de otra manera, ¿no? Sobre todo si estás encima del escenario. Pero fíjense ustedes qué juego escénico más interesante se plantea con el tema de las voces y de los acentos y de las máscaras, perdón. Imagínate, ¿no? Que está muy claro, tú le dices al público, el que va vestido de rojo y lleva una máscara con bigote es tatatín, pantalones, ¿no? En este pantalones, caso. sí. ¿Vale? El que va vestido de esta otra manera es menganito. Bien. Y hablan con un acento determinado, hablan con una voz determinada. Bien. Pues ahora resulta que 3 de nosotros nos vestimos de ese personaje para hacer un juego de equívocos. Y entonces aparece uno por una parte del escenario, se esconde, inmediatamente aparece de dentro de un baúl, se esconde, aparece por una ventana, se esconde. El juego, ¿vale? Ese juego, en realidad, ¿me explico lo que quiero decir? Sí. Sí, ¿no? El juego es un juego que da este arquetipo de personaje y que varios actores sepan representarlo para
jugar escénicamente con ese personaje, ¿vale? Doña Montaña, Amén. disfrutona, Disfrutona. disfrutona, que usted es una disfrutona, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Cuéntenos usted. ¿Usted ha practicado la comedia del arte? Sí, yo hice un curso de comedia del arte y hacía de pantalones y me hizo muchísima gracia porque era el opulento, y el engolado y hablaba me divertí muchísimo con ese personaje. Pero retomando el tema de los cómicos de la legua, porque eso fue, digamos, una corriente paralela en España del arte. Que me ha resultado muy curioso, pero no lo sabía. Y es verdad que, claro, si en Italia estaba ya representado con tema de máscaras y con temas, lo nuestro era más de andar por casa, el tema del cómico de la legua. Y como dije antes, bastante denostado, porque los cómicos de la legua siempre tenían un matiz un poco de pobreza, sí, es cómico de la lengua, ¿no? Denostado. Y bueno, la comedia del arte, es verdad que se habla en el 1536, que vino a Sevilla una compañía, no sé si se llama Muletti o no recuerdo bien cómo se llamaba, y que estaba trabajando allí, se supone, Lope de Rueda. Y bueno, eran los comienzos de lo que es el teatro actual, y es verdad que muchísimos arquetipos de la comedia del arte lo ves representado en muchas comedias actuales, y de ahí bebieron también el Shakespeare y Lope de Vega, inclusive, por ejemplo, con Olga y yo hicimos la comedia de Los Locos de Valencia, y ahí hay representación de arquetipos de comedia del arte. Y bueno, y esto. Pues tú fíjate, yo creo probablemente, hablando de esto de los cómicos de la legua, que si investiga, que nos quedan más cercanos, que si se investiga un poco, probablemente aparezcan corrientes similares en muchos sitios, en el mismo tiempo, sino un poco después, o quizás, no lo sé, un poco antes, pero tiene que, porque al final es que se gestan el mismo tipo de movimientos, y por supuesto es una época en la que Italia es el faro cultural de Europa. Entonces, claro, pero es que, perdona, la comedia del arte en el siglo XVIII, se empezó en el 1500, en el siglo XVIII llegó a Rusia. O sea que fue una expansión brutal lo de la comedia del arte. Que era No la comedia del arte. Exactamente. De arte de frío. Tiene que ser frío en Rusia. Allí las vacunas las dejan en la ventana. En la ventana, qué bien, qué alegría. Sí, allí las vacunas las dejan en la ventana, no pasa nada. Vamos, vete a Siberia. Al revés, lo que antes de pincharse la vacuna es así. Para que pierda Bueno, yo creo que se pincha en boca. Oh. Que a ellos lo va bien. Oh. Doña Marta. ¿Cuál? Doña Marta, GGDM. Vale, pues bueno, primero en cuanto a lo que habéis dicho de que iban viajando de un sitio a otro, también me ha parecido una curiosidad muy interesante que el éxito que tenía la comedia del arte era que cuando llegaba la compañía se mezclaba con la gente, iba a los bares, intentaba comprender qué es lo que estaba pasando para después esa misma noche o al día siguiente hacer chistes que a la gente lo sintiese más cercano, que dijese, uy, es verdad, si en ese momento estaba hablando del rey, pues lo metían en el espectáculo. Y eso era lo que les hacía después que la gente le quisiese y que se sintiese más cercano, porque es que ellos no sabían mil idiomas, ellos seguían haciendo el espectáculo en italiano. Pero de vez en cuando metían eso que habían escuchado, entonces la gente automáticamente la enganchaba.
Y bueno, es que acabo de caer cuando Carlos ha dicho de las máscaras. Yo lo tengo cercano porque hice el año pasado un curso de comedia del arte y yo era Fanny. Y hicimos unas máscaras o sea, más profesional porque eran de cuero, porque esto está hecho con escayola, que no pesa nada. Y era un trabajo muy físico porque las máscaras lo que hace es que te anula la expresión completamente. Te la pones y dejas de ser, no tienes expresión, da igual la cara que yo ponga. Entonces cada Pues tiene persona... una cara de mosquito que no hay quien pueda con ella, ¿eh? Bueno, yo era Fanny, que es el pobre que llega del pueblo y que está alucinado con los palacios, el que sirve a los reyes, que siempre va jorobado. Entonces, lo que estabais comentando, la hoja ahí es fundamental y después era un trabajo muy físico porque todo lo tienes que transmitir con el cuerpo. Claro. Ya seas el doctor que siempre le ponían una barriga así o pantalones que iba siempre encorvado porque era un señor mayor, así un poco verde. Un viejo verde, ¿no? Sí. Verde. Y no sé qué más iba a comentar. Creo que ya está. Bueno, después hablar de cada personaje, pero ahí me podría extender por eso, porque lo tengo fresco. Bueno, hombre, por favor, dale caña, comparte con nosotros. ¿De cada personaje? Lo que tú quieras, Marta, lo que tú quieras. Sin agobiarte, lo que a ti te apetezca compartir, por mí encantado, vamos. A las 10 que me ha llamado mi mamá, ¿eh? No, hombre, que yo me vengo arriba. Que a mí la verdad que la comedia... Vente arriba, hombre. Pues, como era un trabajo muy físico, por ejemplo, Fanny, que con esa máscara, iba completamente encorvado y con los brazos, las manos llenas de callos, de trabajar en el campo. Y todo es trabajo aquí abajo. Entonces, los personajes que eran más de pueblo siempre iban con el trabajo abajo, a nivel físico. Los que eran nobles, por ejemplo, nóbiles, que son los enamorados, es aquí arriba, es casi de puntillas. Iban andando bailando. Entonces, el público, aunque te hablen en italiano, te hablen en ruso, en cuanto lo ven, dicen, ah, ya sé de qué va o ya sé qué es lo que está pasando. O el capitán que hablábamos antes, va así, pero como es muy miedoso en el interior, pues esta misma mano la aprovecha para cagarse de miedo. Y pasa así. Y no sé. Qué guay, pues muchas gracias, hombre, Marta. Me encanta esto. Bueno, y de la comedia del arte después deriva al clown, lo que estábamos comentando de los payasos, y también a todo el trabajo de teatro físico en sí. Porque después lo que se hace es que estas máscaras las transforman en las máscaras, ay, no me acuerdo cómo se llaman, las que son completamente blancas. ¿Una máscara neutra? Sí, pero estaba buscando, no sé. Bueno, sí, máscaras neutras. O sea, de aquí dicen, esto te anula la expresión, pues vamos a anular completamente esto para trabajar solo con el cuerpo. Y de ahí van tirando. Y ya está. Pues muchas gracias, doña Marta. Tampoco te has venido tan arriba, ¿eh? Qué Hombre, es que nivel. me iba a poner a contar todos los personajes, pero digo, bueno, ya... Tampoco, ¿eh? Doña Olga. Hola, pues... ¿Qué tal? Pues a mí Olga, que tiene una cruzada personal en contra de la patrulla canina. ¿Cómo? Sus argumentos. Me parece yo no tengo que defender nada, Olga. ¿Cómo es y luego el otro es que eso es para enseñar a los niños a vivir en un sistema dictatorial siguiendo al líder desde la manada, el humano. Los perros carnosos. El Donald Trump de turno, ¿eh? Yo cuando hice también comedia de arte del curso, ya hace tiempo, ¿cuánto fue? 2016, fíjate cómo pasa tiempo. A mí me tocó el Polichinela. Es como la versión de... Yo creo que lo que más conoce la gente, porque a mí cuando hice el curso lo que más me sorprendió, digo, ostras, yo he visto muchos personajes que los conozco, ¿no? No sabía que eran de comedia del arte, pero de repente
ves esos estereotipos que los has visto en muchas comedias. El más conocido es el Arlequino, que siempre, que creo que lo tenía confundido un poco con Polichinela, que es un poco así más, digamos, romántico, más dulce. El Arlequino es ese pícaro, ese que, de hecho, la máscara es un gato, ¿no? Es un gato, se asemeja a un gato y es el que siempre quiere aprovecharse de su amo, ¿no? De pague más o de aprovecharse de la situación, ¿no? Aunque siempre sale trasquilado, ¿no? La pena del pobre, el drama de Arlequino es que siempre quiere ir de listo, pero al final siempre se la dan. Y tenía más confundida supongo que Polichinela, como es un poco más lo que estamos hablando antes de Clown, ¿no? Arlequino es el payaso tonto, Sí. y el Arlequino es el más tonto, ¿no? Siempre hay tres, ¿no? Está el Cara Blanca, que ese no lo tengo identificado bien con quién sería uno de los nobles, supongo. Y está Arlequino, que es el payaso tonto, ¿no? Que se cree que es listo, y luego está el payaso más tonto, que al final es el que siempre en las situaciones sale un poquillo mejor que el Arlequino porque es más noble, no, va así sin maldad. Otra cosa que quería decir yo. Que los personajes me mucho que el capitano fuera origen de los soldados españoles en Nápoles. Y luego pues nada, ¿qué más puedo decir? Si mis compañeras lo han dicho todo, o casi todo. Fíjate, Olga, a mí me ha surgido a partir de lo que de lo que has dicho tú, de esa descripción que has dado de Arlequino y Polichinela, esto que se me ha venido ahora, que no es que el perro del hortelano de Lope de Vega, ¿no? Esos criados, ¿no? Que quieren torpemente escalar esas historias de amor cruzadas, que por supuesto el perro del hortelano llevado a otro nivel de literatura. El perro del hortelano tiene un par de monólogos que son absolutamente exquisitos, pero tiene eso, ¿no? En el caso del español, pues obviamente salpicado por la picaresca, ¿no? Pero a mí pues se me viene, esto que has dicho tú en esta descripción de Arlequino y Polichinela, lo que se me ha venido ha sido eso, ¿no? Dolores de las Angustias, Flores y Vargas. Cómica de la Legua y hermana de los gitanos. ¿No? Esa eres tú, ¿no? Yo. Deleítanos, por favor, con tu opinión. Destrúyeme con las acciones físicas una vez más, por favor. Yo la verdad es que... Lola tiene una cruzada contra las acciones físicas, al igual que Olga la tiene contra la patrulla canina. No sabemos cuál será más eficaz de las dos, pero ahí están. Dime, Lola, perdona. Mi hermano. Yo la verdad es que en esto de la comedia de arte no he estudiado nada, soy autodidacta, pero sí he leído y he visto mucho. Me enamoré de la comedia del arte en una película que hizo Chaplin, que se llama Candileja. No sé si la habré visto mucho. No sé cuál es, pero no la he visto. Representa a Colombina y a Pierrot, la verdad. Y después he estado viendo... después él viaja a ninguna parte, como te digo, como buena aficionada al cine, me encanta el cine, y he visto reflejado en día de hoy la comedia del arte, como tú bien dicho, en toda la serie, Aquí no quien viva, Ahí abajo, esta última que echan de no sé qué, bueno, también que está muy graciosa, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Y sobre todo Aída. Aída es comedia de arte pura y dura. Total, ¿vale? Totalmente. Y yo creo que la corriente conozco y lo que me gusta es la corriente española. No conozco la corriente italiana. A ver, a Montaña
le vi muchas cosas de comedia de arte en su Don Juan Tenorio. Le vi muchísimas cosas. Incluso las máscaras que sacan son de comedia de arte, no son el típico antifaz que saca Don Juan Tenorio. ¿No es verdad, Montaña? Sí, sí, es verdad. ¿A que sí? Son máscaras de Son máscaras de la comedia de arte. la comedia del arte, ¿eh? Sí, sí, sí. Y me impresionó mucho eso porque, sobre todo en ti, vi mucha comedia de arte en La Brígida. Y después me impresionó y la verdad, y me gustó mucho eso de que sacaran las máscaras de comedia de arte, en vez de Don Juan Tenorio, sacar esa misma máscara que era la que llevaban también los médicos cuando la peste. Cuando la peste, exacto. Publicada aquí también la llevaban los médicos. Y me gusta mucho, como no puedo decir más, que me gusta mucho la comedia de arte, aunque yo vaya por una corriente de un teatro, de una interpretación natural. Y me está costando mucho trabajo conseguirlo, precisamente por la tendencia que yo tengo a hacer cómica de la legua. Porque a mí lo que me hubiera gustado es ir en un carro y pintarme los coloretes como ellos se pintaban. La verdad es que representaban a los clásicos, pero no hay una gracia que se pueda hacer mayor que un drama sobreactuado. Un drama sobreactuado te hace una gracia que es que te muere. Incluso hasta hace poco, el teatro que hemos tenido aquí hasta hace 40 o 50 años, ¿no? Era sobreactuado. Nosotros mismos lo hemos vivido en nuestras carnes, casi, casi. Pero no aquí, Lola, no aquí. Eso era una corriente mundial. Bueno, era una corriente mundial, vale, pero aquí yo te hablo de lo que conozco. Yo digo que soy autodidacta. No es lo que he leído, me interesa mucho, es una cosa que me ha apasionado siempre. No sé si Lorca, con su barraca, también quizá llevase algo de comedia de arte. Todavía no había nacido el método. El puto método que tanto daño hace a los actores, por lo menos a mí, que lo hice una vez con José Luis y juré por toda mi vida que eso no lo hacía yo más. Que lloré 2 días llorando después. Y me tuve que tomar botellines, por eso siempre lo de las acciones físicas. Bueno, os recomiendo que veáis, por favor, encarecidamente El viaje a ninguna parte por Grande, por Resine, Gavino, Diego y sobre todo el maestro Fernando Gómez, que lo representa perfectamente lo que son los cómicos de la legua. Y lo veréis y lo veréis teóricamente en esa película, que da mucha risa y también mucha pena, porque qué hambre tenían los pobrecitos, mi arma, qué hambre más grande. Claro. Yo siempre he dicho, quiero ser cómica de la lengua, me gusta sobreactuar, me gusta improvisar, me gusta hacer locura, quiero pintarme 2 coloretes, quiero hacer comedia, es lo que quiero, no quiero más dramas en mi vida, quiero comedia muy divertida, por favor. Ponme una comedia. No, en serio, me está costando, estoy trabajando sobre el drama y la verdad es que me lo estaba currando con mi Poncia. Desgraciadamente ha tenido que quedar ahí, pero bueno, tampoco la olvido, de vez en cuando también la saco y la leo y bueno, ya vemos Hombre, qué pasa. con respecto a, mira, primero de todo, con respecto a Poncia y Bernarda, eligiendo un personaje como Poncia en la casa de Bernarda Alba, se nota que lo que quieres es comedia, ¿eh, Lola? Vamos, se te va la lengua. No me he enterado, no lo he oído. Repite. Digo que quiere hacer comedia y que se pone a hacer la casa de Bernarda Alba. Te estoy diciendo que aunque yo quiera hacer comedia, pero también tengo que aprender a hacer el drama. Te llama. Muy natural. Voy hacia una corriente naturalísima, pero no hay quien me quite mi ramita cómica. ¿Qué vamos a hacerle? Es lo que me quiere. Tú fíjate lo que decíamos de los arquetipos y de, por ejemplo, actores como el que tú has mencionado, de Antonio Resines. Es muy fácil pensar que Antonio Resines con sus compañeros en Los Serranos medio improvisaban. Sí.
muy fácil de pensarlo, que tenían sus rutinas de improvisación. Después, con respecto a la barraca, yo no sé exactamente qué es lo que llevó a escena, todo lo que llevó a escena la barraca. Pero lo que sí que es un poquito desconocido es que en realidad la barraca era una especie de compañía nacional de teatro clásico. La barraca era fundada por el gobierno de la Segunda República. Margarita Según. Y Lorca en realidad era un funcionario en ese puesto de trabajo, no era una iniciativa suya, ¿vale? Y la barraca lo que pretende es llevar clásicos españoles a los pueblos. Entonces, el ejercicio de la comedia del arte, pues me extraña que como tal lo hicieran, al menos de una forma regular. Pero puede ser que lo hicieran y tal. Puede ser. Si no es que lo hicieran conscientemente, es que es el teatro que había, todavía no habían salido los métodos de Stanislavski ni ¿Cómo no va a Chukraski, salir los métodos de Stanislavski, Lola? Si Stanislavski ya haya muerto 50 años, hombre. ni Chukrovski ni Prikrovski, ¿eh? Esto que tú te tienes que meter dentro de ti, sufrí mucho, por Dios, esto es horroroso, eso es masoquismo. Stanislavski es un masoca, de verdad. A mí me hizo sufrir mucho y no pienso hacerlo más. Pienso hacerlo con los olores. Había hace unos años en Barcelona una técnica que se puso de moda, que era la técnica Meissner. La técnica Meissner eran dos profesores, un profesor de interpretación y un psicólogo. Porque era de hurgar, ¿no? en tus movidas más personales, más interiores y tal. Y después, supuestamente, pues tú necesitabas ese apoyo de un psicólogo. Madre mía. Yo ese tipo de corriente, aunque le den trabajo a los compañeros de Marta, no termino de compartirla, la verdad. Doña Maribel, ¿qué me dice usted? Yo ya quería decir. Bueno, un poco, era mi arma. Nosotros lo hemos tenido, lo hemos vivido con las cornilladas, que no tienen tanto tiempo. Lo hemos vivido que no era... todos venimos de un teatro sobreactuado, muy sobreactuado, antinatural. Y quiero que nos cuente un día, por favor, ¿dónde era? Por favor, Luis, te lo ruego. ¿Dónde fue? ¿Dónde te pusiste de rodillas? ¿En Yerma? ¿En la romería? Otro día os lo cuento. Otro día. Maribel. Sí, bueno, que yo es que sinceramente la comedia del arte nunca me ha llamado la atención, la verdad. No sé por qué, sino porque me recuerda un poco a los payasos, a los mismos. Es que este tipo de eso como que no... Desde pequeña me han... No sé, me han... El nombre. Para atrás. Me gusta mucho el tema de lo físico dentro de ese teatro, ¿no? Y de la improvisación, pero el resto de cosas como que me echa un poquito, no sé, no me ha llamado nunca la atención. Entonces, sinceramente, nunca me he puesto a investigar ni he hecho nada de comedia del arte. Creo, vamos, yo no he hecho nada. Posible que a lo mejor, y muchas veces a lo mejor estás haciendo una comedia o lo que sea, y sin darte cuenta estás utilizando cosas que sí que has visto, pero que no sabes ni que viene de la comedia del arte, ¿no? Y a lo mejor lo has asimilado y lo haces en otro tipo de teatro que a lo mejor viene de ahí y no lo sabías, ¿sabes? No eres consciente de eso. Pero siendo consciente, desde luego, ni he investigado nunca nada de la comedia del arte, no he estudiado nada de comedia del arte, ni he hecho nada de eso. Entonces, bueno, y aparte de todo eso, ya lo poquito que sabía, ya creo que lo habéis dicho todo. El tema de los personajes y todas esas cosas, pues no me queda mucho que decir. Lo siento. Atención al dato que comparte Olga con todos nosotros, ¿eh? La coulrofobia es la fobia o miedo irracional a los payasos. A lo mismo. Ya, lo mismo. No es tanto como miedo. Pero lo mismo a que te mimen. Pero no sé, como que siempre como un rechazo, no sé por qué, pero no
De hecho, he visto cosas de comedia del arte y a lo mejor me parecen todas las obras iguales, así, como que más o menos por el estilo y como que no me llega, no me... Eso sí, el tema a lo mejor tiene que ser muy divertido hacerla, quizás más que para... Yo creo que sería más divertido yo hacerla que verla. Porque creo que ahí tiene que haber mucho juego, mucha improvisación, mucho con los compañeros, mucha conexión. Y llegar a ese punto de conexión para que en una comedia surja todo ese tipo de cosas, tiene que ser un trabajo interior buenísimo y eso sí a lo mejor me llama más la atención, me llamaría más la atención hacer eso que ver una obra de la comedia del arte, sinceramente. Muchas veces pasa eso, que hay veces que hay cosas que nos resultan más interesantes trabajarlas que verlas. Doña Marta, ¿qué me dice usted? Bueno, yo creo que más o menos todo está dicho, pero cuando he estado investigando sobre comedia del arte, me ha sorprendido una cosa que quiero compartir con vosotros porque no creo que sea casualidad, y es que un psicoanalista, digámoslo así, que se llamaba Jung o Jan, no sé cómo se pronuncia, definió los arqueotipos y eran como que venía del inconsciente colectivo, en plan que todo el mundo los tenía, y eran como 12. Y estaba el sabio, el inocente, como 12 personalidades así diferentes. Y me ha parecido súper interesante y además que no creo que sea casualidad, que alguien se ha copiado de alguien, no sé exactamente quién de quién, pero ahí está la cosa. Ya está. Eso solamente quería compartir con vosotros. En ese dato psicológico, ¿no? Ese dato mío, ¿no? Que siempre tengo que aportar un poquito. Cada uno se lo tira para su terreno. Bueno, mira, chicos. ya que estamos, una cosita. Esto va para todo. A ver si alguien es capaz de decirme de qué personaje es esta máscara. Yo no veo nada, estoy en el móvil, Qué chula. Polichinela, el pollito. Debe ser porque me la han regalado y no sé. Me la regalaron. Y digo, ¿y de cuál es? ¿De cuál es? Y nunca... Polichinela, es el pollito. Pues ya está. Yo no te veo, amor, estoy en el móvil. No, yo, una cosa curiosa, la última vez que vi una comedia de arte, aparte de lo que hacen las muestras a los alumnos de Viento Sur, no sé si tienes que conocer a una compañía de teatro que es, no sé en qué pueblo de Cádiz, ahora mismo no me acuerdo, se llama La Madriguera Teatro, no sé si te suena, Luismi. Sí. Que de hecho los chavales son de aquí de Sevilla y es primo de mi compañera de trabajo, uno de los que la componen. Y entonces la última vez que fui pues fue creo 2014, Chanito, aquí es que la he buscado. Chanito, servidor de dos amos. Que lo curioso que tenía es que era, no sé si habrá carnavaleros aquí. Yo. Pues lo escribió Martínez Ares. Esa obra. ¿Cómo era todo un referente. Pero muy bien, me gustó mucho. ¿Qué comparsa era? ¿Quién habla? ¿Marta? ¿Olga? ¿Qué comparsa era? No era una comparsa, era una comedia basada en los arquetipos del comedia del arte. Iban todos con su máscara, menos los amantes, todos iban con máscara. Soy aficionadísima al carnaval, a todo lo que sea sobreactuado, locura, todo esto, todo soy yo, todo esto soy yo. No, tú sencilla no, tú dos. Quiero morcilla, quiero meter mucho en morcilla, quiero improvisar, quiero hacer locura, de verdad. Aunque la Poncia me tenía enamorada, de verdad. Y estaba contenidísima. Con tus limones. Mira. Agua con limón. De verdad, ¿eh? Sí. Bueno, chicos, chicas, os voy a dar dos opciones para la semana que viene. ¿Vale? El siglo de oro o el viaje a ninguna parte. Siglo de oro. Siglo de oro.
siglo de oro. Siglo. Venga, Pero que no levante sé la, por que, qué. que ponga la manita en la pantalla el que quiera el siglo de oro. Yo porque el día en ninguna parte lo he visto 20 veces o más. Perfecto. Marta y Pero de Inma verdad. no quieren siglo de oro. Es que yo voy a votar en blanco. Porque Yo creo que como Marta, voto en blanco. Vale, perfecto. Pues nada, la semana que viene nos documentamos lo máximo posible sobre el siglo de oro. Bueno, Qué bien. compañía, decimos adiós con la manita. Chao. Qué Y bueno. nos vemos el lunes. ¡Ay, Olga! Muchas gracias por ese corazón. Nos vemos la semana que viene para hablar del siglo de De oro. oro. De oro. Que ya les digo que no son 100 años.